Creo que no fue un secreto para ninguno de nosotros lo que el pastor Núñez predicaba la semana pasada, y era que estábamos viviendo tiempos difíciles. Y la charla del pastor era cómo vivir en medio de esos tiempos difíciles, pero consagrados a Dios. O sea, cómo mantenernos santos, en santidad en medio de los tiempos difíciles. Y es que estos tiempos difíciles en los cuales nosotros vivimos, encontramos que la iglesia enfrenta oposición constante y rechazo como fruto de la ideología que la sociedad quiere imponer para crear con esto confusión. En ocasiones nos sentimos desplazados, quizás rechazados, perseguidos por causa de nuestra fe en Dios. Y cuando esto sucede, nosotros tenemos una inclinación a responder de varias formas. Una de ellas es con control. Intentamos manejar la situación y resolver los problemas por nuestros propios medios, dejando a Dios a un lado de la ecuación. El escape es otra de las formas de respuesta. Evitamos, negamos o huimos del dolor, porque el mundo nos dice que el dolor no hace parte del plan de la vida. La culpa. Esta es otra de las formas en las que otras personas responden al sufrimiento, y es que necesitan encontrar un culpable para lo que les está pasando. Entonces le echan la culpa a la esposa, a la suegra, a los hijos, al esposo, a los jefes, pero nunca encuentran la fuente del sufrimiento en ellos mismos. La desesperanza es otra de las formas en que solemos responder. Nos rendimos fácilmente y perdemos de perspectiva el propósito que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una agenda global que opera alrededor de nosotros. Bueno, realmente hay dos agendas que están operando. Una es la agenda de Dios y la otra es la agenda de Satanás. En la agenda de Dios, Dios nos prueba para purificar nuestra fe, como dice Pedro, como oro refinado. Las pruebas nos permiten a nosotros participar de los padecimientos de Cristo para la gloria de su nombre. Cuando nosotros sufrimos, conforme a la voluntad de Dios, se nos pide encomendar nuestras almas a nuestro Creador. Y por último, las pruebas temporales siempre nos van a ayudar a nosotros a formar el carácter eterno que tenemos que desarrollar, ese carácter que vamos a manifestar cuando seamos resucitados un día con Cristo. Por el otro lado tenemos la agenda del diablo, porque él no se va a quedar quieto. Pedro dice que nuestro adversario, el diablo, nos acecha como un león rugiente buscando a quién devorar. En medio de la prueba, el enemigo va a intentar aislarnos para hacernos sentir que hemos sido abandonados por Dios. Y por esa razón muchas veces vienen a nosotros las preguntas de dónde está Dios en medio de esta situación o en medio de esta circunstancia, o por qué Dios ha permitido esto o por qué Dios ha permitido lo otro. La agenda del enemigo nos va a llevar a que nosotros tomemos el control de nuestras circunstancias, y eso nos va a llevar también a que no dependamos de Dios, de que nosotros dependamos de lo que vamos a hacer por nosotros mismos. El objetivo del enemigo será siempre destruir nuestro testimonio. Y cuando él destruye nuestro testimonio, cuando nosotros quedamos mal con las personas que están allá afuera, entonces eso va a destruir también nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo. Por eso hoy Pedro nos va a hacer una propuesta en el último capítulo de su carta. Y es que debemos someternos a la autoridad de Dios, porque es lo que permite a todos los creyentes sufrir bien. Porque hay dos formas de sufrir: o sufrimos mal o sufrimos bien. Pero cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios, entonces nosotros sufrimos bien. La palabra que utiliza Pedro para someterse en griego es hipotazo, que significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. En el caso de nosotros los creyentes, nosotros nos colocamos voluntariamente bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Un buen ejemplo de sometimiento lo podemos obtener cuando nosotros vemos, por ejemplo, una orquesta sinfónica. Los músicos se tienen que someter a lo que dice la partitura. Ningún músico puede tocar lo que quiera, porque entonces ese impulso, esa respuesta instintiva se va a convertir en mero ruido y puro caos.
Entonces necesitamos sometimiento aún en las cosas cotidianas. Hoy Pedro nos va a mostrar 4 formas en las que todos nosotros debemos someternos a Dios para que su autoridad sea establecida dentro de la iglesia. La primera forma es cuando sufrimos, sometámonos a Cristo en el liderazgo. Acompáñame en su Biblia, capítulo 5 de la primera carta de Pedro, versículos 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Un problema que produce el sufrimiento es que puede tentar a los líderes de la congregación a ser autoritarios y a aprovecharse de la vulnerabilidad del rebaño. Olvidan la gran responsabilidad que tienen delante de Dios. Los pastores, los líderes de las iglesias, estamos llamados solamente a ser administradores de la grey del Señor. Hemos sido llamados solo a cuidar las ovejas de Él, porque cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos va a pedir cuentas. Y es triste que muchos pastores se olvidan de este detalle. Él nos va a pedir cuentas por cada una de las ovejas que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Pero es muy importante que nosotros también entendamos que los pastores solo somos responsables por aquellas ovejas que reconocen nuestro liderazgo y que aceptan el cuidado que nosotros les podamos ofrecer. Aquellos que no quieren ser las ovejas de la iglesia Interlondres podrán venir, seguirán haciendo visitas, pero nosotros no tenemos responsabilidad con ellas. Nosotros no somos responsables por todas las personas que vienen a la iglesia. Somos responsables por aquellos que aceptan nuestra autoridad como pastores y que aceptan el cuidado que nosotros les ofrecemos. En el versículo 2, Pedro menciona la motivación correcta que debe tener un líder que es establecido por Dios. Y él dice que debe ser no por obligación, sino voluntariamente. Y es que uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia, y desafortunadamente muchas iglesias se encuentran en esta situación, es que los líderes son establecidos por la iglesia o los líderes se autoproclaman en función de una necesidad. Hay un grupo de personas, necesitan un pastor y hay alguien que dice, aquí estoy yo me pongo de pastor porque me tocó. Y eso pasa en muchas iglesias. Cubren necesidades, olvidan que el pastorado es un llamado. El pastorado no es para todas las personas, el pastorado no es para todos los hombres, el pastorado no es porque toca, es un llamado, es una impresión que causa Dios en el corazón de los hombres que acuden a ese llamado y asumen esa gran responsabilidad y ese rol que Dios les ha dado. No estamos, Oscar y Jimmy, no estamos en esta iglesia porque nos tocó. Estamos en esta iglesia porque entendemos que el Señor nos llamó a asumir este rol y esta gran responsabilidad que a veces produce dolor, produce tristeza y produce sufrimiento en nuestros corazones. Pedro continúa mostrando la actitud correcta que debe tener el liderazgo que ha sido llamado por Dios. Y dice que no debe tener ganancia deshonesta, sino que debe tener un ánimo pronto. Y es triste reconocer que esto escasea hoy en día. Escasea porque una de las cosas que produce el sufrimiento en la gente es que es muy atractivo para todas estas doctrinas y todas estas evangelio de la prosperidad que está a la orden del día en todo el mundo. Porque algunos líderes encuentran la vulnerabilidad, el punto de quiebre de las personas para manipularlas, abusar de ellas y así sacar un provecho económico para ellos mismos. Es muy triste y más triste es que las personas se dejen abusar. Porque ellos ¿qué dicen? ¿Quieres tener salud? ¿Qué edad tienes? ¿Te quieres casar? ¿Quieres resolver tus problemas? Entonces ven y pacta.
Trae un sobre de un color, de otro, del que sea, y pacta con el Señor. Porque el Señor ve tu sufrimiento. Nadie puede recoger lo que no siembra. Bueno, y se sacan debajo de la manga todos los pasajes fuera de contexto para lograr que las personas les entreguen hasta propiedades, empresas, familias, o sea, entregan su propia vida si es necesario. ¿Con qué objetivo? Para buscar que sus situaciones sean resueltas. Y es muy triste, mis hermanos, es muy triste, porque Pedro es enfático y dice que la respuesta que Dios espera de los pastores es que ministren con ánimo pronto, y esto requiere un amor genuino por la obra de Dios, un amor genuino por las ovejas del Señor, por el rebaño. Nosotros servimos al Señor sin obtener una ganancia deshonesta, porque Dios nos va a pedir cuentas, mis hermanos. Entonces, tenemos que ser nosotros también conscientes y ver a los líderes que Dios ha puesto. Y si ustedes se sienten abusados, corran por su propia vida. Corran por su vida, porque no es a lo que Dios nos está llamando. Dios también dice que no tengamos señorío sobre las ovejas, sino que seamos ejemplo para ellas. Es interesante que en tiempos de crisis aumenta el control autoritativo de parte de los pastores. Los pastores quieren ejercer aún más autoridad sobre las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos quieren disfrazar bajo la máscara del control la ansiedad que les produce a ellos el pastorado. No quieren perder la confianza que las personas han depositado en ellos, porque cuando la gente sufre y no ve respuestas al sufrimiento, empieza a cuestionar. Y cuando las personas se cuestionan, entonces eso se le convierte en un problema a aquellos pastores. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de ellos? Imponer la autoridad. Aquí se hace esto porque yo digo, yo soy el pastor de la iglesia. Y punto. Es la manera en la que los líderes quieren protegerse del miedo de caos. Los líderes piensan, los pastores piensan, que un control estricto es necesario. Porque sin ese control, la iglesia se va a desintegrar y se va a dividir. Pero de acuerdo con Pedro, necesitamos liderar con el ejemplo. Hermano, los pastores son los primeros que se tienen que poner a la brecha. Los pastores son los últimos que tienen que comer. Los pastores son los primeros que deben llegar, los últimos que se tienen que ir. Los pastores deben de ser ejemplo absolutamente en todo, en hospitalidad, tienen que en generosidad, en servicio, en amor, tienen que ser ejemplo. Lo dice la palabra de Dios, porque necesitamos tener un carácter probado. Por eso es muy difícil cuando los pastores se autoproclaman o se ponen sin antes ser probados en su carácter. Primera de Timoteo dice, hace la lista, y en Tito encontramos la lista del carácter que deben tener los pastores. El pastor Núñez, lo dijo la semana pasada. Primero debemos ser antes que hacer. Si nosotros no tenemos las habilidades y los recursos que se necesitan, jamás vamos a poder desarrollar la obra del Señor. No podemos estar en una iglesia donde se nos impone la autoridad. La autoridad no se impone, hermanos. La autoridad se gana. Ustedes respetan y siguen a los pastores por el ejemplo que ellos puedan dar, no porque se les impone la autoridad. La mirada debe estar puesta en el Señor, porque nosotros como pastores ponemos nuestra mirada en el Señor también, mis hermanos. Y no solo en el Señor, sino también en esa corona de gloria que va a ser dada a cada uno de nosotros, esa corona incorruptible. ¿Cuándo nos la van a dar? El día que acabemos la carrera. El día que nos presentemos delante del Señor y que el Señor pueda decirnos a todos, no solo a los pastores, buenos siervos fieles. En lo poco fueron fieles, en los muchos los voy a poner. El sufrimiento siempre va a revelar las verdaderas motivaciones que hay en el corazón de los líderes de cada iglesia. Porque es a través del sufrimiento que va a salir lo que realmente hay dentro de nosotros. Lo segundo que dice Pedro, la segunda forma, es que cuando sufrimos, sometámonos en la vida comunitaria. El versículo 5 dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es interesante
Porque yo me preguntaba por qué Pedro se dirige especialmente a la actitud que deben tener los jóvenes hacia los más mayores. Y es que en el sufrimiento, los jóvenes son los primeros en cuestionar. Y uno de los cuestionamientos que se hacen es si merece la pena seguir sometiéndose, si el sometimiento o la dirección les está causando más sufrimiento o les está causando persecución. Los jóvenes tienden a informar y no a consultar. Es muy común que a mí como pastor se me acerquen especialmente los más jóvenes y me digan, pastor, le informo que he tomado esta decisión. Es muy extraño, es raro cuando se acerca un joven y dice, pastor, me gustaría hablar con usted y pedirle un consejo en esta situación. No, normalmente vienen y dicen, pastor, he tomado esta decisión. Y uno dice, bueno, hermano, si ya tomó la decisión, yo supongo que usted ya oró y bueno, yo voy a orar para que el Señor le siga dirigiendo y lo acompañe en la decisión que usted ya tomó. Los jóvenes prefieren soluciones rápidas. Están acostumbrados al microondas y no les gusta vivir los procesos de Dios. No les gusta vivir los procesos en el tiempo. Pero todo, absolutamente todo requiere tiempo. Lo que más necesitan los jóvenes es el amor pastoral. Aunque no crean, lo necesitan. Necesitan que alguien vele genuinamente por sus almas. Alguien que les ame desinteresadamente, no buscando obtener ningún tipo de ganancia deshonesta, como decía Pedro hace un momento, sino una persona que desinteresadamente se preocupe por cada uno de ustedes y sobre todo que les pueda aconsejar con base y conforme a lo que la Biblia dice. La Escritura es el mejor consejo que un pastor o que una persona adulta le puede dar a un joven. Y Pedro nos regala una buena aplicación para esto. Dice que los jóvenes necesitan reconocer que la sumisión a un anciano no es una carga, sino que es un regalo. Porque todos, tanto jóvenes como adultos, debemos revestirnos de lo que dice Pedro, humildad en nuestro trato mutuo. Lo cual significa que los más jóvenes deben tener la disposición de ser influenciados, es decir, permitir que otras personas más adultas o más maduras espiritualmente, hablen a sus vidas. Pero no es fácil. No es fácil porque eso es contracultura. La cultura dice que hacer eso es reconocer interdependencia y los jóvenes no necesitan o no quieren depender de nadie. Porque claro, yo no puedo reconocer que necesito a otra persona para crecer espiritualmente cuando yo lo puedo hacer por mí mismo. También es reconocer vulnerabilidad. Acercarse a alguien y decirle, estoy muy mal porque estoy viviendo esta o aquella situación. Necesito que ores por mí o necesito un consejo. Hermanos, nosotros huimos de ese medio de provisión que Dios ha dado. En lugar de acercarnos a otras personas, nuestra tendencia es aislarnos y sufrir en la soledad. Quizás pensamos que nadie va a entender nuestra situación. Evitamos relaciones profundas porque vemos la iglesia como un evento que pasa una vez a la semana. No vemos la iglesia como parte de la familia. No vemos a la iglesia como el lugar donde podemos encontrar la solución a nuestras situaciones. No queremos recibir la corrección y por eso nuestra actitud es ponernos a la defensiva. Y cuando uno se acerca y les pregunta, ¿cómo estás? Entonces te dicen, no, estoy bien, aunque por dentro esté mal. Te veo como con cara, no, es que cansado, estoy cansado, he dormido mal. Pero es difícil, muy difícil, especialmente con los jóvenes que abran su corazón. Es muy difícil. Pero necesitamos hacerlo, revestirnos de esa humildad, porque esa actitud que a veces tenemos de no hacerlo, trae implicaciones devastadoras para el conjunto de la iglesia. Un individualismo disfrazado de espiritualidad. No, pastor, mi relación es personal con Dios y yo no necesito que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Un cristianismo de consumidor. Yo aquí vengo los domingos solamente a recibir. No cuente conmigo para nada más. Yo no me quiero comprometer en nada. Y un debilitamiento del cuerpo también. Porque cuando los
los miembros del cuerpo se desconectan, esto produce o sea, ellos se atrofian, produce un malestar. Y el principio fundamental de Pedro es revestíos de toda humildad. Y la humildad es una palabra que implica atarse a algo firmemente. Yo pensaba cuando leía esto, el significado de la palabra humildad, pensaba en quizás ir a tirarse en paracaídas, hacer parapente o alguna de estos deportes de riesgo que les gusta especialmente a los más jóvenes. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a hacer un deporte de riesgo o subirnos en una montaña rusa? Creo que es asegurarnos que el arnés esté bien sujeto. Yo creo que si se mueve o lo sentimos como yo creo que ninguno se arriesga. O sea, necesitamos sentirnos firmes, sentirnos apretados. Y es lo que Pedro nos está pidiendo con la humildad. Que cuando nosotros nos revistamos de humildad, revisemos varias veces para estar seguros, porque es lo que produce la humildad. Cuando nosotros nos acercamos a otras partes, a otras personas, en cualquier lugar, la humildad nos hace sentirnos seguros. No surge el efecto contrario. No nos hace vernos vulnerables, sino al contrario, nos sentimos cuidados por las demás personas con las que nosotros hablamos. En medio del sufrimiento, quizás pensamos cosas como, no, es que no quiero que me vean en esta situación. No quiero que me vean vulnerable. No quiero que sientan lástima de mí. ¿Qué van a pensar de mí si yo soy la persona que siempre está animando a los demás? ¿Cómo me van a ver en estas lágrimas? Pero la realidad, queridos hermanos, es que en medio del sufrimiento lo que más necesitamos es esa ayuda que el orgullo nos está diciendo que no necesitamos. La necesitamos y todos la necesitamos. Ustedes no crean que porque yo estoy aquí predicándole la palabra del Señor, yo no lo necesito. También lo necesito, hermano. Necesito la humildad de poder acercarme a personas para expresarles mi inconformidad, para expresarles la forma en la que yo me siento, para mis frustraciones. Yo también lo necesito. No se crean que es que yo ya llegué. Necesitamos someternos unos a otros con humildad. Y Pedro nos dice por qué. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos nosotros lo necesitamos, no solamente los jóvenes. La tercera forma de la que habla Pedro es cuando sufrimos, sometámonos a Dios en nuestras ansiedades. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto habla sobre la mejor postura que puede tener un creyente en la presencia de Dios, y es humillación voluntaria. Y esta humillación tiene una promesa asegurada. La palabra dice que seremos exaltados a su debido tiempo. Pero es necesario que nosotros entendamos que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Y a esa humillación, Pedro menciona la actitud que se debe convertir en una práctica diaria en todos aquellos que decimos ser cristianos. Y es echar toda nuestra ansiedad sobre Jesucristo. ¿Cuánto cuesta? Yo no sé si solo me cuesta a mí, pero cuesta mucho descansar en el Señor. Pensamos que nosotros podemos llevar todas nuestras cargas y se nos olvida que Él es el único que puede ayudarnos a llevarlas. Es el único, porque no debemos, el llamado de la Biblia es a no estar ansiosos, dejar que cada día traiga su propio afán. Y todos sabemos y conocemos y recitamos la palabra, y cuando viene otra persona con cargas, con problemas, le decimos, deja que cada día tenga su propio afán, no te preocupes por el mañana, vive el día de hoy. En Lucas 12, Jesús le advierte a sus discípulos precisamente sobre esto, cuando les dice, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o tendrán ropa para ponerse, porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Y después de decirles esto, los invita a meditar y a ver las flores del campo, las aves del cielo, y les dice,
Miren, si Dios tiene ese maravilloso cuidado de las aves del cielo, ellas no trabajan, más sin embargo tienen el alimento. Los lirios del campo, que los viste de una manera tan asombrosa, ¿cuánto más cuidado va a tener de cada uno de nosotros, que somos sus hijos y valemos más que cualquier otra cosa creada? No hay absolutamente nada que nos esté pasando que no esté bajo el control de Dios. Y a veces nos olvidamos que Dios tiene el control y vivimos nuestra vida en la situación y nuestra mente y todo lo que hacemos gira en torno a la situación que estamos viviendo en el momento. Pero todas son pruebas de Dios. Y no importa las pruebas o el sufrimiento que estemos pasando, debemos entender que ningún sufrimiento presente es permanente, es eterno. Todos los sufrimientos en esta tierra son pasajeros. Son pasajeros y ninguno se compara con la gloria de Dios que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. Ninguno. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no nos preocupemos por el día de mañana. No nos preocupemos porque cada día se cuidará de sí mismo. Dice la Biblia, bástale a cada día sus propios problemas. Así que descansemos en Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia con la convicción de que todas las demás cosas van a ser añadidas conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos, como hijos de Dios, reconocer el cuidado paternal de Dios. Reconocer que somos sus hijos y que Él tiene un cuidado especial de nosotros. Y si hay algo que nosotros estamos padeciendo y Él permite que lo padezcamos, será con un propósito. Entonces, oremos al Señor para que Él nos permita poder entender esos propósitos aún en medio del sufrimiento. El último punto es que cuando sufrimos, debemos someternos a Dios en la batalla espiritual. Versículos 8 al 11. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Lo interesante de estos versículos o de este capítulo 5 en general es que Pedro no está hablando desde la teoría. O sea, Pedro ha experimentado el sufrimiento, pero también ha experimentado la gracia restauradora de Jesucristo. En Lucas, el capítulo 22, Jesús le advirtió a Pedro y le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma esto a tus hermanos. El contexto de este zarandeo fue precisamente el sufrimiento de Cristo. Y lo que busca Satanás destruir cuando nosotros estamos pasando cada sufrimiento, precisamente es nuestra fe. En medio del sufrimiento, el objetivo de él es destruir nuestra confianza y nuestra lealtad a Dios. Y esto Pablo también lo tenía claro, porque cuando él escribe a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3 dice, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Porque es que esta ha sido la agenda del diablo desde siempre. Desde siempre. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Job. Creo que todos han leído el libro de Job. Lo que el tentador, lo que Satanás buscaba, no era acabar con Job, no era matar a Job, no era destruir su familia ni sus propiedades. Lo que buscaba, el objetivo principal era que esas pérdidas que Job sufrió, que en medio del sufrimiento lo llevaran a maldecir a Dios. Ese era su objetivo. Y ese es el objetivo de Él desde siempre con cada uno de nosotros. Que en medio de nuestro sufrimiento nosotros reneguemos de nuestra fe. Que nosotros neguemos a Dios. Que nosotros cuestionemos a Dios.
que seamos debilitados en nuestra lealtad hacia Él. Eso es lo que siempre busca. Y por eso Pedro en esta carta dice con autoridad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es que esta palabra, este llamado a velar, está haciendo eco de la solicitud que Jesús le hizo a sus discípulos en el Getsemaní. En Mateo 26, Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Pedro luego recordaría dolorosamente las palabras de Jesús. Cuando Jesús regresó y les dijo, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Pedro aprendió de la manera más dura que cuando no velamos en oración, cuando no tenemos una vida de oración, esa fortaleza que proviene de Dios nos falta. Y entonces, cuando llega la prueba, sucumbimos a la tentación. Y al igual que Pedro, usted y yo somos capaces de cortar orejas, de negar al Señor y de hacer todas las cosas que no se nos son permitidas hacer. La estrategia del diablo es que nuestra fe falte precisamente en los momentos de mayor sufrimiento. Nuestra respuesta no debe ser evitar el conflicto, sino resistir firmes en la fe. No pensemos en medio del sufrimiento que somos los únicos que estamos sufriendo, porque dice la palabra que toda la iglesia global está enfrentando el mismo zarandeo que usted y yo estamos enfrentando de parte del enemigo. Y hay algo que merece la pena que nosotros notemos, y es que cuando Jesús oró para que la fe de Pedro no faltara, Él estaba asegurando la restauración futura de Pedro. Y es lo mismo que Pedro está haciendo en el versículo 10, cuando nos dice hoy que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, si usted se quiere llevar algo hoy, llévese esto. La misma mano que permite el zarandeo es la misma mano que restaura, perfecciona, afirma, fortalece y establece a todos los creyentes. Es la misma mano. Por lo tanto, sometámonos a Él. Sometámonos al Señor porque es Él quien perfecciona lo que está quebrado. Él es el que afirma lo que se está tambaleando. Es aquel que fortalece lo que está débil y establece todo aquello que está inestable. Solamente Jesucristo. Dios tiene el poder para transformar el sufrimiento de una fuerza destructiva a un medio de gracia que nos fortalece y unifica como iglesia. Solamente Dios lo puede hacer. Así que ese sufrimiento no es culpa del diablo. El sufrimiento no es porque el diablo está atacando su vida. El sufrimiento que usted está padeciendo y que yo estoy padeciendo es porque Dios lo ha permitido. Porque Dios necesita probar, y más que probar, que usted y yo manifestemos lo que hay realmente en nuestros corazones. Porque es en medio del sufrimiento donde sale lo que realmente hay en nuestros corazones. Es allí donde nosotros, porque cuando las cosas van bien, es muy fácil alabar al Señor. Es muy fácil hablarle a otros de la fe en Dios. Pero cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas se tornan complicadas, allí es donde viene la verdadera prueba, porque no es fácil alabar al Señor cuando estás pasando por una situación de cáncer. No es fácil alabar al Señor cuando no tienes nada en tu nevera. No es fácil alabar al Señor cuando no tienes un trabajo, cuando no tienes un empleo y tienes en tu casa a tus hijos que están pasando necesidad y tienen hambre. No es fácil, pero es allí donde Dios nos pide que exaltemos al Señor. Y es allí donde Él nos va a fortalecer. Y es allí donde nos va a establecer para que nosotros un día podamos ganar la batalla, para que un día podamos acceder a la meta en esa carrera, en ese camino donde Él nos ha trazado para que usted y yo vivamos y caminemos. Para terminar, al final de su primera carta, Pedro hace un llamado a la acción. A los pastores, lideren bajo la autoridad de Cristo, no creando una autoridad propia,
ni mucho menos obteniendo ganancias deshonestas. A los jóvenes, honren la sabiduría de los ancianos, háganlo sin soberbia y abundando en humildad. Y para toda la iglesia, vístanse de humildad mutua, reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros para poder crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Echen todas sus ansiedades sobre Dios, porque solo Él tiene el poder para llevar nuestras cargas. Echemos sobre Él nuestras ansiedades, porque Él tiene especial cuidado de cada uno de nosotros. Resistamos los dardos del enemigo, pero hagámoslos unidos en la fe como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Este es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde, mis hermanos. Con este mensaje concluimos nuestra primera carta del apóstol Pedro. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija para que todas las enseñanzas de esta carta que hemos escuchado, nosotros las podamos practicar, las podamos poner por obra. Y no solo eso, que también las podamos enseñar a otros. Padre,